No las veo porque si me pongo en modo presentación, ya pierdo el Zoom. Pero cualquier cosa me paran y me hacen preguntas, eso no hay problema. ¿Me escuchan bien? Sí, escuchamos bien. Está. Bueno, primero que nada le quería agradecer a Melina por haberme invitado. Me pareció una idea buenísima para poder de repente expandirnos un poco más regionalmente y poder compartir más cosas y no quedarnos con lo local, que de repente es lo que nos queda más a mano. Así que bueno, muchísimas gracias por eso. Esto es lo que, lo que les voy a estar presentando hoy, que se trata de cómo abrí en el sentido de que ahora lo que vamos a ver un poquito de datos abiertos, porque estaban como un poco atrapados esos datos, y después se hace un análisis de lo que propiamente se decía en las sesiones. Yo soy Daniela Vázquez, ahí está mi handle de Twitter. Yo soy economista, soy uruguaya. Mi profesión original es economista, pero después yo me fui pasando un poco a Data Science, trabajé en lo que era lo que ustedes conocen como el Veraz, que es Equifax, haciendo modelos predictivos, y después todavía me moví un poco más y me fui para lo que es la industria de una empresa de tecnología, haciendo análisis, más que nada de analítica sobre redes sociales. Soy Arlady, yo fundé cofundé dos capítulos, el de Buenos Aires y el de Montevideo, y ahora soy coorganizadora del de Montevideo. Ahí fue que conocí a Melina. Y además soy, que se pone como curiosa con esto, la NASA formó una comunidad de gente que trabaja con datos para justamente trabajar con los datos que ellos tienen. Ellos tienen cerca de 32.000 datasets abiertos para que la gente trabaje con sus datos, y están generando esa comunidad para que se forme justamente un grupo de gente que esté trabajando con esos datos y para compartir y generar más cosas a partir de eso. Este llamado abre cada 6 meses, así que estén atentos, porque en realidad uno piensa que de repente estas oportunidades no llegan mucho al sur, pero están, así que hay que aprovecharlas. También pinto, en fin. ¿Cómo me pueden contactar? Por Twitter soy DataGirl, escrito con un 4. En Slack voy a estar más o menos un mes, en el Slack de Arleidis de Santa Fe. Y después no sé si han hablado algo del Slack de All the Arleidis, que es para todas las Arleidis del mundo. Es en inglés, pero tiene canales en español. Capaz que ahí Melina les va a contar un poco más después. Bueno, nada, en particular acá quería detenerme un momentito para contarles que, bueno, para mí Twitter y mi blog fueron herramientas muy importantes en mi vida profesional, porque, bueno, con Twitter pude relacionarme con gente de muchos lados, haciendo cosas parecidas, y a la comunidad de R y a la de R-Ladies, entonces, tanto para darle difusión a mi trabajo como para relacionarme justamente y sacar ideas y estar en contacto, súper bueno. Y además el blog a mí me permitió, en esto de que yo estuve cambiándome, digamos, de carrera y de rubro varias veces, ahí fue mi forma de mostrar mis habilidades, digamos, y qué capacidades yo tenía de hacer cosas. En particular, mi último trabajo, digamos, fue mi carta de presentación diciendo, bueno, yo hago esto, y bueno, entonces, en particular a mí me fue muy útil tener un blog, así que después si quieren podemos hablar un poquito más de eso. Pero bueno, en lugar de poner la agenda, lo que hice fue poner este tweet, que fue, digamos, la promoción que hice de este trabajo, que lo hice digamos, como científica ciudadana, digamos, ¿no? Como agarrar los datos y decir, bueno, a ver qué puedo hacer con esto. Estos datos son públicos y está bueno que todos trabajemos con eso, así que un poco la agenda es cómo yo hice para sacar los datos de la web, de ahí saqué los PDF, y después cómo del PDF logré sacar el texto para poder analizar, después hice un análisis de sentimiento, y después traté de ver de qué se habló en las sesiones.
Así que bueno, si empezamos por la primera parte, este es un esquema que quizás le resulte familiar, porque es un libro muy conocido que salió hace no mucho, Art for Data Science, que está por salir en la versión en español, en breve se está en producción, digamos. Y este es como el ciclo más estándar, digamos, de Data Science, ¿no? Entonces, la primera parte que vamos a ver es la parte de import, que en realidad acá fue un poco más complejo que import, porque si yo hubiera tenido un archivo CSV o un TXT, hubiera sido bastante más sencillo. Así que, bueno, les cuento un poco la situación en Uruguay. Acá se está tratando de abrir la mayor cantidad posible de datos. Hay ciertas entidades que se están dedicando a promover esto y hacer lobby para que los datos del gobierno se abran y haya más transparencia. En particular, estos datos no estaban fácilmente accesibles, y si bien sí estaban disponibles. Entonces, los problemas que yo resolví, digamos, con este trabajo fue la parte de descargar sistemáticamente las sesiones del Parlamento, tanto de diputados como de senadores. Hay otras, como las de Asamblea General y algunas otras, de las comisiones, que en eso no me metí, pero por una cuestión de que, nada, tenía que enfocarme en algo, entonces me enfoqué en diputados y senadores. Esto es lo que se conoce como web scraping. Y después la otra parte digamos, de obtener los datos fue lograr sacar el texto que estaba en los PDF, digamos, para afuera para poder analizarlo. Esto, como lo hice, bueno, en la parte de web scraping me basé en los dos paquetes robots.txt y Arbest, y en la parte de extraer el texto, más que nada en PDF Tools. Acá, como fue tanto el trabajo, en realidad fue como que hice un artículo aparte donde solo me concentré en la parte de extraer los datos, y después fue que me metí un poco más en lo que era el análisis propiamente dicho. El paquete robots.txt lo que hace es permitirnos ver un archivo que está en todas las páginas, que se llama robots.txt, que lo que dice es cómo quiere que el administrador del sitio, cómo quiere que uno se relacione con el sitio. Hay veces que no está permitido, entre comillas, digamos, el web scraping, justamente el acceder, sin que haya un humano atrás haciendo clic manualmente. Entonces, este paquete lo que hace es como permitirnos fácilmente decir, bueno, puedo o no puedo usarlo de forma así sistemática. Entonces, hay una función que se llama getRobots.txt que muestra todo ese archivo, pero después, si yo quiero solamente hacer web scraping de una parte, como es nuestro caso, que acá vemos que es documentos y leyes barra documentos barra diarios de sesión, puedo poner directamente paths allowed, que es otra función, y ahí ya me devuelve si sí o si no. En este caso, como me dijo que sí, es una buena práctica, digamos, no hacer cosas que no están permitidas. Así que, bueno, así eso me permitió seguir adelante. Otra cosa que hubo que hacer, bueno, yo lo que hice fue poner en los filtros de fecha, porque yo les voy a mostrar cómo es el sitio del Parlamento, y yo quiero acceder a... ¿Me escuchan bien? ¿O... Sí. ¿Sí? Está. Está, perfecto. Creo que hay un pequeño delay, por eso... Este es el sitio, digamos, del que yo quiero acceder de forma sistemática, ¿no? Pero en definitiva esto está pensado para que uno ponga Cámara de Representantes, Cámara de Senadores, las fechas, entonces uno selecciona desde, qué sé yo, mayo de 2017 hasta, vamos a ponerle 2017, mayo le había puesto, hasta agosto, y le doy filtrar, ¿sí? Entonces lo que yo veo es que se me modificó la URL, hasta acá era igual, ¿sí? Todo esto era igual a lo que yo le puse, pero con los filtros que yo le fui poniendo, me fue completando estas cosas, como por ejemplo la fecha. Lo que hice fue copiar la URL, todo el formato del principio, y después ir poniendo todas las partes. Lo único que me quedó parametrizado para yo poder cambiarle las fechas y poder hacer distintos análisis. Entonces, vieron que usé paste 0 y directamente fui pegando todas las partes de la URL. Y después, una parte que me pareció a mí, que quizá para la gente que viene más del palo de la computación no le resulta para nada extraño, pero a mí sí, yo soy economista, entonces mi fuerte no es
el desarrollo de software ni web, es que yo no sé mucho de HTML, no sé mucho de CSS, pero tenía que lograr saber qué parte del HTML quería yo bajarme, que era justamente el PDF, lo que veíamos que después me aparecían en cada una de las filas como PDF. Y la forma más intuitiva que encontré fue con un selector de un gadget de Chrome, que acá hice un GIF, que ven que selecciona ahí, y va pintando todo lo que yo me paro arriba del PDF y me dice directamente el nodo que necesito. Y eso es lo que yo necesito para, cuando use el paquete Harvest, decirle, mira, yo lo que necesito es esto. Y es lo que queda seleccionado acá abajo como View, CSVs, File, IMG. Eso es lo que pongo acá, en esta parte. No sé si ven el mouse, me imagino que sí. Sí. Está. Entonces, lo que hice, el scripting lo hice con Harvest, y Harvest las funciones que usé, las principales, digamos, están puestas en violeta. Lo que hice fue primero leer el HTML, después decirle cuáles son los nodos que yo quiero, que son justamente los que seleccioné antes. La A quiere decir que es el atributo href que aparece acá, ¿sí? No voy a entrar muy en detalle, pero lo bueno es que hay un montón de recursos que están en mi blog. Si quieren, está todo lo que yo usé para esto, porque realmente yo no sabía nada antes de empezar a hacer todo esto de web. ¿Sí? Y como este atributo es un link relativo, o sea, no tiene la primer parte del link, lo que hago después es simplemente pegarle la primera parte antes. Y así es que puedo acceder a los PDFs. Una vez que tengo los PDFs, lo que hago, o sea, que les decía, el texto. ¿Sí? O sea, lo que hace es sacar del PDF, que es más bien como imagen, y lo transforma en texto. Después de ahí, transformaciones habituales, que se los lleva todo a minúsculas, se le sacan todos los caracteres extraños que tenemos, como las señas, los tildes y todo eso, y termino con los PDFs de esta forma, donde tengo un data frame, donde tengo en cada una de las filas toda la sesión. ¿Sí? Hay un detalle acá que el PDF text lo que hace es ir leyendo de izquierda a derecha. Entonces, en realidad, como a veces el PDF tenía dos columnas, cuando me pega dos renglones que no son uno a continuación del otro. Esto es importante porque si yo lo que quiero es ver cuáles son las palabras que aparecen juntas más seguido, no es una buena forma hacerlo así, porque me va a agarrar que como que hay palabras juntas que en realidad no están, y quedaron juntas simplemente porque están como en el mismo renglón para PDF Tools. Pero si yo quiero hacer análisis de cuál es la palabra que más se repite, por ejemplo, que es más del estilo de bag of words, ahí no hay problema para usarlo, que es lo que yo voy a hacer acá. Después hice algunas cositas más del estilo para sacar lo que era la fecha de la sesión y el número, y ese es el identificador que le puse, fecha sesión, a cada una de las sesiones. Acá es que viene la segunda parte, que de repente es un poco más divertida, que es la parte de transformar, de llevar a un formato que yo pueda interpretar y empezar a poder visualizar y analizar los datos. Primero lo que hice fue llevar los datos a un formato tidy, y que para ese formato pueden ir al libro R for Data Science, digamos, que existe toda una filosofía de cómo tienen que ser los datos para ser tidy, que en general está asociado a todo el trabajo que se hace con Tidyverse, que es como bundle de paquetes que nos permiten tener un framework para trabajar. En este caso es texto, entonces usé otro paquete, pero bueno, que entra dentro de la familia de Tidyverse. Después exploré los datos, perdón, y después se hizo un análisis de texto y de sentimiento. Esto lo hice con la parte de llevar los datos a formato tidy con tidytext, porque justamente es texto lo que estoy analizando. La exploración de datos la hice básicamente con todos los paquetes, algunos paquetes de Tidyverse, especialmente ggplot2, y el análisis de texto y sentimiento con tidytext y ggplot2. Lo primero que vemos es la frecuencia mensual de las sesiones. Ahí en Uruguay se usa, la ley dice que antes del 14 hay que reunirse 2 veces por semana de cada mes, y después del 14 son solamente sesiones extraordinarias, y eso es vinculado históricamente a que hay legisladores que viven en el interior, entonces para que tengan la posibilidad de volverse
a su ciudad de origen. Y bueno, acá lo que vemos, bueno, que en enero nunca nadie se reúne, ¿no? Y después vamos viendo que hay meses, como por ejemplo este septiembre, que solo hubieran 2 sesiones de senadores, no sé, la verdad que en particular no sé bien qué pasó ese mes, pero bueno, sería pertinente verlo. Otra cosa es que en febrero, asociado a vacaciones, también se reúnen muy poco, y que diciembre es un mes ocupado, como creo que pasa en Argentina también, que es como que empiezan a sacar un montón de leyes y están como apurados por cerrar cosas, de que justo yo estaba en abril, cuando hice esto, entonces quizá no estaban cargadas todas las sesiones todavía. Acá, para saber la extensión de las sesiones, lo que hice fue analizar qué cantidad de palabras había, tratando de, digamos, siguiendo la lógica de que cuantas más palabras, si yo contaba todas las palabras de las sesiones, cuantas más palabras hubiera, más larga iba a ser la sesión. Para eso usé, dentro de TidyText, la función palabra es una fila, es un formato tidy para texto, ¿sí? Y después lo que hice fue contar cuántas habían por, en cada sesión, ¿sí? No, en cada mes, perdón. Y acá lo que vemos es que, primero para diputados, después para senadores, que hay una sesión en diputados que claramente fue muchísimo más larga que el resto, y ahí fue una interpelación al ministro del Interior, que no sé si de repente hasta se acuerdan porque fue bastante terrible, que en un partido, hinchas de Peñarol tiraron una garrafa de 13 kilos del estadio para abajo. Entonces, ahí, bueno, se suspendió el partido y hubo además de otras cosas, ¿no? Pero fue como bastante complicado ese tema, y bueno, esa fue esa sesión. Y después, lo que sí vemos es que los diputados en general tienen sesiones más largas que los senadores, lo que tiene sentido, porque los diputados son 99 y los senadores son 30. Entonces, bueno, ahí tiene sentido que sean más largas. Para el análisis de sentimiento, algo importante es el lexicón, que el lexicón es un diccionario que tiene palabras asociadas a sentimiento positivo o negativo. Yo usé este lexicón que aparece acá, y una forma de analizar el sentimiento, que es la que yo usé, es la de contar palabras con sentimiento positivo y negativo. Entonces, si en un texto tengo 3 palabras positivas y 2 negativas, voy a sumar 1 por cada palabra positiva, restar 1 por cada palabra negativa, entonces me va a quedar en ese caso un neto de 1. Tiene limitaciones este lexicón, pero en sí hay pocos lexicones en español, en inglés hay bastante más y mucho más ricos, y este lexicón en particular tiene pocos términos y tiene casi que el doble de términos. Sí, tiene 476 positivos, ¿sí? Casi que el doble, no, perdón. Pero bueno, hay que ver si en realidad si está balanceado, que parece estar balanceado, pero en sí tiene pocos términos, pues en total estoy evaluando solo 871 palabras. Y además otra cosa es que la mayoría de los adjetivos que considera son masculinos, entonces los positivos ya no los está considerando. Pero en fin, bueno, en definitiva me sirvió para poder avanzar. Y después, para el análisis de sentimiento, algo que se usa normalmente es sacar las stop words, porque normalmente molestan para el análisis de texto, que son todas las palabras de tipo de, el, la, si, un montón de palabras que son más bien conectoras y no tienen significado en sí mismo. Y en particular, para el sentimiento, si ven yo acá en donde dice stop words personalizadas, saqué algunas que parecen como raras, ¿no? Negro en particular porque estaba asociado al sentimiento negativo, entonces no me pareció que fuera apropiado y lo saqué, pero después hay pila de palabras que aparecen mucho, pero es porque asociados a las sesiones, todas las sesiones cuando uno lee el texto tienen determinadas palabras que se repiten y repiten y repiten, entonces esas las saqué para que no me estorben el razonamiento. Y después lo que hago es a cada una de las palabras que yo tengo de los documentos, de las PDFs, le pego el sentimiento para hacer los cálculos. Y acá tenemos el resultado que tuve para diputados y para senadores. Vemos las palabras que más se repitieron, de las negativas y de las positivas. En diputados, las negativas, vieron que la primera que aparece es renuncia,
justo en este periodo que estamos considerando, renunció el vicepresidente de la República en septiembre del 2017, entonces tiene bastante sentido que esté ahí fuerte. Bueno, y hay un montón más de palabras que están asociadas a negativo, y después positivos, bueno, transporte puede ser también, yo capaz que sería bueno sacarla para que no estorbe, porque tampoco lo considero positivo, eso es parte de la subjetividad del análisis. Y después en senadores también hay otra serie de palabras, pero en realidad no hay mucho más para destacar. Si vemos el sentimiento por mes, lo que hice fue ver todas las sesiones del mes, las consideré como una sola, digamos, y ahí hice el mismo análisis de contar palabras. Y acá, si bien en senadores no se ve un patrón, en diputados sí se ve como el ambiente venía bastante mal antes de la renuncia del vicepresidente, y después que renunció como que todo estuvo mejor. Acá en febrero no logré identificar qué fue lo que pasó, pero creo que era una sesión sola, entonces tampoco era muy representativa, frente a diciembre o noviembre, que habían habido un montón de sesiones. Después otra cosa que hice fue ver cuáles eran las sesiones más extremas que hubieron, tanto en senadores como en diputados. Esto acá no importa mucho, porque en realidad solo me sirvió para identificarlas, porque los que después quería ver era de qué se habló en esas sesiones. Y acá sí se viene algo muy interesante, que no sé si lo conocen, que es un estadístico que se llama TF-ITF, y se compone digamos, de la multiplicación de dos estadísticos, que uno es el term frequency, que es frecuencia del término, que mide qué tan frecuentemente aparece una palabra en la sesión, ¿sí? Y el inverse document. Entonces, lo que hace este último estadístico es reducir el peso a las palabras más usadas, pero las que se usan en todas las sesiones, y aumenta el peso de las que no son muy usadas. Entonces, si yo combino los dos, lo que termino teniendo es qué tan importante es una palabra para una sesión, pero considerando todo el conjunto de las sesiones. Entonces, ahí va a estar pesando más la palabra rara en el conjunto de palabras que son comunes a todas. Entonces, ahí tengo como una idea de cuáles son las palabras que son específicas de esa sesión. Y acá lo que encontré estuvo bueno, acá, bueno, no voy a entrar mucho en detalle, pero directamente el paquete tidytext tiene esta función que se llama bind TF-IDF, que directamente, como ya tiene toda la información de los documentos, le pega el TF-IDF ya calculado. Y esto es lo que encuentro, para diputados. Encontré que las sesiones más negativas fueron una es la de la violencia en el fútbol que les contaba, que es la interpelación al ministro del Interior, y ahí vemos cómo las palabras realmente describen, ¿sí? No sé si se llega a leer, pero les cuento: rapiñas, Peñarol, interpelante, Ámsterdam, entradas, estadio, bonomi, policía, clásico, hinchas, bravas, barras, fútbol, interpelación, tribuna. Y después la otra sesión más negativa fue la de otra interpelación que hubo, que fue el canciller Nin Novoa, porque por la posición que quería adoptar la Cancillería ante la crisis de Venezuela. Y ahí aparecen las palabras Venezuela, canciller, Maduro, interpelante, Chávez, UNASUR, venezolana, venezolano, en fin, palabras que describen bastante, bolivariano, que describen mucho, digamos, de qué se habló, o sea, no hace falta indagar mucho más. En senadores, bueno, hubieron dos sesiones también bastante negativas, pero ya me parece que las de diputados son bastante más autocontenidas, digamos. En la de senadores se da la derogación de un artículo del Código Penal, que fue muy importante porque en sí justamente atacaba o quería apuntar a un problema que afectaba directamente a los legisladores, que era el abuso de funciones, y después la otra es la de la rendición de cuentas. Así que, bueno, un poco apurado, pero les di como un pantallazo de un poco lo que se recorre en este trabajo. Acá les dejé los links a los dos artículos del blog, ¿sí? El primero es el que está más orientado a la obtención de los datos y cómo hacerlo, hay material sobre el web scraping con R,
Y después el otro tiene todo el análisis más completo con esto que vimos de sentimiento y de identificar términos en un documento. Y después hay otras cosas más que hice que al final nunca las puse porque no me pareció que, no tuve resultados tan buenos, que quedan en mi repositorio de GitHub. Les vuelvo a dejar mi contacto acá, igual quedan colgadas las slides para que las puedan bichar. Y bueno, nada, les agradezco un montón la invitación y espero que les haya gustado y que puedan sacar cosas para hacer. Así que bueno, ¿alguna tiene alguna pregunta? ¿Quieres Carla? No, yo simplemente, bueno, agradecerte, Daniela, y sí, sumamente interesante el análisis que hiciste, porque justamente estamos hablando en este tiempo de que tenemos representantes y que queda en eso, que no sabemos qué hacen ni cómo lo hacen. Entonces encontrar este análisis justamente de términos, no solamente de lo que se trató, sino de la carga de lo emocional, me parece que es muy, muy positivo. Sí, aparte van un poco en línea en lo que es como la conciencia ciudadana, ¿no? De uno que, bueno, tenemos que tratar también de nosotros, por lo menos decir, bueno, si no abren los datos, igual vamos a hacer cosas con los datos, y este tipo de cosas, bueno, en la comunidad de datos abiertos de acá de Uruguay se movió un montón, y bueno, yo lo hice un poco por eso también, ¿no? Como para crear conciencia de que estos datos están, pero que están medio escondidos, y además los dejé disponibles en formato CSV en GitHub, por si también alguien los quería como agarrar ya digeridos como para hacer sus propios análisis, que es un poco, no sé, lo que está bueno de repente, que hay gente que los quisiera analizar, de hecho me contactaron algunos politólogos incluso que lo hacían de repente más manual, ¿no? Todo esto, entonces también como que de repente abre la cabeza a decir, mira, esto se puede hacer de repente más fácil, o dejar un scriptcito armado y correrlo todos los meses, yo qué sé. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Daniela. Bueno, muchas gracias a ustedes y espero que